Bienvenido a la primera lección sobre el algoritmo de flujo y el algoritmo de ruta crítica, versión 2. En esta lección crearemos una lista de prioridad con el algoritmo de flujo. En la segunda parte crearemos una lista de prioridades y un programa. En nuestra última lección usamos un algoritmo de camino crítico dado a continuación. Aviso: como este es la versión 1 del algoritmo de ruta crítica para crear una lista de prioridades y luego un horario. ¿Podrías imaginar que búsqueda del camino crítico cada vez que quitas una tarea del diagrafía realmente consumirías tiempo de consumo, especialmente para un gran diagrafía? En la práctica, el algoritmo del camino crítico se implementa por la primera trabajo desde el final hacia atrás. Esto se llama el algoritmo de flujo. Y aquí están los pasos para el algoritmo de flujo. Paso 1, presentamos un vértex final y asignamos un tiempo de 0 mostrado en los soportes. Paso 2, movemos hacia atrás a cada vértex. Eso tiene una flecha hasta el fin y asignarlo un tiempo crítico. Paso 3, de cada una de estas vérticas, vaya hacia atrás y asigne a las vérticas tiempos críticos. Aviso que el tiempo crítico para el vértex anterior será el tiempo de la tarea más el tiempo crítico para el vértex más tarde. Considere este segmento del diagrafía. En este caso, la tarea 2 ya se ha determinado a tener un tiempo crítico de 10. Llame a 10 horas. Entonces la tarea 1 tendrá un tiempo crítico de 5 más 10 es igual a 15 horas. Tomamos los 10 y el tiempo que toma completar la tarea 1 para obtener el nuevo tiempo crítico de 15 horas. Pero no siempre es todo esto hacia adelante. Si ya ha asignado un tiempo crítico a un vértex, reemplácelo solo si el nuevo tiempo es más grande. Como ejemplo, en el diagrafo a continuación, la tarea 1 debe etiquetarse con un tiempo crítico de 16 horas, desde que es el más largo de los 5 más 10 y los 5 más 11. Siempre tomamos el tiempo crítico más largo. Paso 4. Repita hasta todas las vérticas están etiquetados con sus tiempos críticos. Una vez que el algoritmo de flujo esté completo, usted puede crear fácilmente la lista de prioridades del camino crítico utilizando los tiempos críticos que se encuentran, lo que nos lleva a la versión 2 del algoritmo crítico del camino. Paso 1, aplicamos el algoritmo de flujo al diagrafo. Paso 2, crea la lista de prioridades listando las tareas en orden del tiempo crítico más largo al tiempo crítico más corto. Echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Primer paso, etiqueta el final con un tiempo crítico de 0. Llame a 0 horas. Aviso: tarea 9, 10 y 4 conduce al final. Y por tanto, la tarea 9 tendría un tiempo crítico de 9 horas. La tarea 10 tendría un tiempo crítico de 2 horas. Y cuarta tarea, tendría un tiempo crítico de 3 horas. Ahora, trabajando nuestro camino hacia atrás, miremos la tarea 5. Si usamos este camino aquí, aviso cómo sería el tiempo crítico: 9 más 8 es igual a 17 horas. Si utilizamos este camino, aviso cómo sería el tiempo crítico: 2 más 8 es igual a 10 horas. Como 10 es menor que 17, mantenemos el mayor valor de 17. Mirando la tarea 8, usando este camino, el tiempo crítico sería 2 más 7 es igual a 9 horas. Mirando la tarea 7, el tiempo crítico sería 9 más 6 es igual a 15 horas. Mirando la tarea 3, el tiempo crítico sería 15 más 11 es igual a 26 horas. Volver a la cima, mirando la tarea 1. El tiempo crítico sería 17 más 4 es igual a 21 horas. Mirando la tarea 6, el tiempo crítico sería 9 más 10 es igual a 19 horas. Y mirando la tarea 2, avise cómo hay que considerar dos caminos. Si venimos de esta dirección, el tiempo crítico sería 17 más 5 es igual a 22 horas. Pero si usamos este camino, el tiempo crítico sería 19 más 5 es igual a 24 horas. Utilizamos el mayor de los dos valores. Por lo tanto, el tiempo crítico es 24 horas. Y ahora desde aquí podemos hacer nuestra lista de prioridades. Listaremos la tarea con el tiempo crítico más alto al tiempo crítico más bajo. El tiempo crítico más alto es de 26 horas a partir de la tarea 3, así que la tarea 3 es primera en la lista de prioridades. Eso sería seguido por la tarea 2 a las 24 horas, y luego la tarea 1 a las 21 horas.
Así que la tarea 2 es la siguiente, seguida por la tarea 1. A continuación, tenemos la tarea 6 que tiene un tiempo crítico de 19 horas. Seguidos por la tarea 5 a las 17 horas. Tenemos tarea 6, seguidas por tarea 5. Siguiente, la tarea 7 tiene un tiempo crítico de 15 horas. A continuación, aviso como la tarea 8 y la tarea 9 ambos tienen tiempos críticos de 9 horas, que serían lo mismo, pero típicamente listaremos la tarea con el número más bajo primero. Así que voy a enumerar la tarea 8 primero y luego la tarea 9. Pero porque tengo el mismo tiempo crítico, realmente no importa. Que nos deja con la tarea 4 con un tiempo crítico de 3 horas. Y entonces tarea 10 a las 2 horas. Tenemos 4 tareas, seguidas por la tarea 10. Así es como creamos una lista de prioridades utilizando el algoritmo de flujo de fondo. Espero que hayas encontrado esto útil.